Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Short Time. Efectivamente, un breve tiempo para reflexionar. Encantado estamos de compartir contigo otro nuevo programa. Es una aventura muy íntima, muy personal, pero a la vez muy interesante y de la mano del Señor. Ya sabéis que yo sin el Señor no bailo, como dice la canción, y él es el director del programa, un servidor Juan Carlos Segovia, lo acompaña y es una herramienta en sus manos. Ya sabéis que el programa se emite desde el 100.2 de FM, efectivamente Radio Amanecer, la sintonía que te acerca a Dios. Una radio amiga de confianza que te recomendamos que tú puedas escuchar cada día porque vas a encontrar muchas cosas interesantes que te van a acercar más al Señor. Ya sabéis que tenemos un respaldo importantísimo. La Fraternidad de Pastores de Málaga nos respalda y el CESMA, el Consejo Evangélico Provincial de Málaga, del que un servidor también es consejero de medio de comunicación. Y estamos para servirte. El programa se produce por las Iglesias del Monte y la realización corre a cargo de Proyecto Vida. Muy bien, hecho ya la introducción y las presentaciones, tengo hoy el gusto de compartir un programa con vosotras, una persona que para mí es muy especial por lo que comenta, por su currículum y por su experiencia. Él es Ramón Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo está, hermano? Hola Juan Carlos, encantado, encantado de estar contigo este tiempo. Muy bien, ya sabéis, Ramón sabe también que tenemos un programa, hablamos de historia, hablamos de ciencia, hablamos de evolución, que nos va a acompañar Ramón, gracias a Dios, en varios programas sucesivos que tendremos después de este. Pero hoy vamos a hacer una entrevista personal porque queremos conocer al Ramón Gómez Natural y alguno dirá, bueno, ¿y quién es Ramón? Yo es que no lo conocía. Pues interesante nada más la presentación. Dice que es un divulgador científico y me ha explicado que es coger la ciencia, ponerla en un lenguaje sencillo para que todo el mundo lo comprenda. ¿Es así, Ramón? Efectivamente, la divulgación científica es la tarea que tiene como objetivo dar a conocer la ciencia, que haya más personas, que todo el mundo comprenda qué es la ciencia, qué es lo que está sucediendo hoy en el terreno científico y qué relevancia tiene eso para nosotros. Muy interesante. Yo estuve en una conferencia suya hace un año, año y pico, y me quedé impresionado de lo que Dios ha creado, pero claro, hasta que no te lo ponen en bandeja uno no lo entiende, con un lenguaje muy sencillo. Y luego ya hablaremos de que tiene una página, una asociación, un ministerio muy bonito en creacionismo.net, que os recomiendo que lo podáis ver. También pertenece al grupo Impacto Génesis, que es una asociación también donde se reúnen científico y él es matemático, especializado en estadística. Me ha hecho gracia lo de estadística porque ese ha sido mi trabajo durante 30 años en Carrefour. Yo he estado trabajando en contabilidad en estadística y me encanta la estadística. Así que cuando ha dicho matemático, pues digo, uff, qué interesante. Así que vamos a conocer más de su persona. Pero bueno, no acaba aquí la cosa. Él es funcionario de la Unión Europea. Hermano, qué maravilla, ¿no? Parecía que eso no existía, la Unión Europea está ahí, sale en el telediario, pero parece que no es real. Pero tú lo vives cada día, ¿no? No, efectivamente, la Unión Europea tiene entre unos 40, 50.000 personas que trabajamos en las distintas instituciones. La Madre mía. mayoría de ellos somos funcionarios, igual que el gobierno español tiene sus funcionarios. La Unión Europea tiene también sus distintos funcionarios que vienen de todos los países de la Unión Europea y naturalmente España tiene sus representantes aquí. Yo llegué a ser funcionario de la Unión Europea cuando España entró dentro de lo que antes era el mercado común, en el año 87, que luego se convirtió en lo que hoy es la Unión Europea, efectivamente. Y Ujú. dentro de la Unión Europea, concretamente, trabajo para la Comisión, que es la institución más importante de todas. Es como si fuera el gobierno de la Unión Europea. Ajá. Y dentro de eso trabajas en el centro de investigaciones, ¿no? Me has comentado antes de empezar el programa, ¿verdad? Y dentro de la Comisión Europea he tenido distintas responsabilidades. En realidad, mi rango se conoce como mi título es administrador principal y he trabajado básicamente mucho tiempo en las estadísticas oficiales, en el desarrollo de las estadísticas oficiales de la Unión Europea, estadísticas económicas, estadísticas laborales, etcétera. También he trabajado en el Centro Común de Investigaciones, luego podemos hablar más adelante de ello,
Ahora mismo estoy destinado en la oficina de publicaciones, es decir, es un organismo que está basado en Luxemburgo, que se dedica a hacer todas las publicaciones oficiales de la Unión Europea. Antes hacíamos publicaciones en papel, pero ahora ya todas nuestras publicaciones son electrónicas, páginas web, etcétera, etcétera. Ujú. Publicamos especialmente el diario oficial, donde van todas las leyes de la Unión Europea. Las publicamos nosotros cada día. Y yo particularmente ahora mismo trato proyectos relacionados con la difusión de datos científicos, es decir, todos los datos estadísticos que tiene la Unión Europea. Intentamos darlos a conocer a los ciudadanos, a los docentes, a los investigadores, para que ellos los reutilicen. Sí. Ajá, qué bueno, qué interesante está todo esto. Eso nos indica que estás hablándonos desde Luxemburgo. Efectivamente, sí. Sí, sí. Muy bien, pues yo creo que ya hemos captado la atención de nuestros oyentes, para enfocarnos en tu persona y hablar un poquito más de ti. Queremos conocer al Ramón natural, al hombre personal, su vida. Él va a tener la generosidad, porque hay que ser generoso y valiente para contar pues, sus experiencias. Porque, bueno, dice la Biblia que guardes tu corazón, que es un gran tesoro, y abrirlo siempre es un riesgo, pero queremos conocerte, hermano, queremos que nos digas, ¿tú dónde naciste? ¿De qué familia vienes? ¿De qué lugar? ¿En dónde te ubicamos? Bien, yo nací en Barcelona, en una ciudad de la provincia de Barcelona, en Granollers, donde pasé toda mi infancia y mi juventud. Soy hijo único. Mis padres no profesan la fe cristiana evangélica, ellos eran lo que podemos llamar católicos nominales. Mi padre, antes de morir, aceptó al Señor. Ajá. Mi madre no lo ha hecho todavía, ella está con vida todavía. Pero, en fin, como os digo, yo nací en esta ciudad, en Granollers. Allí conocí al Señor en el seno de una asamblea de hermanos. Ujú. Hace ya muchos años, tenía 17 años cuando conocí al Señor. Bueno, bueno, Y, ya llegaremos a eso, Ramón, vamos muy deprisa. Queremos conocer al niño Ramón, porque fuiste el niño, ¿no? Entonces tú viniste al mundo como hijo único en sí, una familia católica, catalana, ¿no? Eso también nos crea expectativas. ¿Cómo se vive en Cataluña? Porque el programa se emite desde Andalucía, aunque ya está por todo el mundo, pero ¿a qué familia Dios te trajo al mundo? ¿Cómo era tu padre? ¿Cómo era tu madre? bueno, mis padres eran emigrantes. ¿Ah? Mis padres eran emigrantes, los dos vienen de Jaén, de un pueblecito llamado Beas de Segura. Entonces ellos, como muchos españoles, en los años 60 emigraron de Andalucía, de las zonas rurales de Andalucía, a las zonas industriales de los alrededores de las ciudades de Madrid, Bilbao y Barcelona. En mi caso, mis padres, junto con muchos otros miembros de su familia, emigraron en los años 60 y allí fue donde yo nací ya en Barcelona, en Cataluña, aunque toda mi familia, todo mi contexto es de Andalucía. O sea que tú tienes Somos sangre andaluza, ole, ole. efectivamente, En tu casa se comerá efectivamente, aceite de oliva, ¿no? efectivamente, el aceite de oliva es una de las cosas que no pueden faltar en casa. Mi mujer también es andaluza, o sea que Ah, ¿de somos, dónde? ¿De somos dónde, de Ramón? Granada, ella es de Granada. Anda, como la mía. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Granaína, granaína o de Sí, algún sí, pueblo? sí. ¿Es de algún pueblo, Ramón? Y entonces mi educación fue allí, de un pueblo que se llama Jayena, un pequeño pueblo de la provincia de Granada que se llama Jayena, Ah, mi mujer es de Huéscar. de Al Huesca. norte hace un frío que no veas allí. Ah, sí, en Jayena también hace frío. Muy bien, entonces llegas allí, el contexto es andaluz, porque claro, tú te has criado en Barcelona, en Granollers, pero ¿y tú ibas a la iglesia cuando chico? Pues claro, al ser hijo único te relacionarías con los vecinos, en el colegio, ¿dónde estaba tu ambiente de juego? Claro que sí, el ambiente era sobre todo en el colegio, en el instituto, un poco de vida de barrio cuando éramos niños, cuando todavía se podía jugar en la calle, que ahora ya no se puede jugar en la calle. Todo eso en la ciudad de Granollers, un ambiente sobre todo de andaluces emigrantes, alrededor mío todos
eran niños como yo, cuyos padres habían venido de Extremadura, de Andalucía, buscando un trabajo en Barcelona. Ya, ya. Ah, Por lo que cuentas, tú tenías que ser un buen estudiante. ¿Era el empollón de la clase, Pues no, Ramón? nada de eso. No, yo siempre he sido del montón y orgulloso de ser del montón, sí, sí. ¿Y a qué jugabas tú? ¿A qué deporte era el fútbol o qué otro deporte En mi infancia jugábamos en la calle, algo que hoy en día no se hace mucho. Jugábamos a las canicas, jugábamos a yo no sé cómo se llama en otras, la peonza, Sí, 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 la a la peonza. peonza, cosas como las tres en raya. Mucho juego de calle en mi infancia. Luego ya cuando fuimos creciendo un poco empezaron las bicicletas y los patinetes, los patines, pero eso ya era muy sofisticado. Y tú de mayor qué querías ser? Pues la verdad es que no me acuerdo. No, no, mi hijo De- quería ser bombero escalador. Yo no sé por qué, pero se le ah, metió eso en la cabeza y de niño quería ser bombero escalador. ¿Tú no tenías ninguna idea no tenía preconcebida? ninguna idea rara, ni torero, ni futbolista, ni bombero, esas cosas que los niños suelen ser. No, nada de eso no. Vale, y bueno, en el instituto pues vas creciendo. Tú eres de mi época de EGB, No, no, yo de- soy de antes de EGB. Yo soy tú eres... el último antes de EGB, ¿no? Yo Anda. no hice la EGB por un año, o sea que soy más viejo todavía. Te conservas muy bien, hermano. Gloria a Dios. Entonces, bueno, terminas tu estudio, pero claro, tú eras más de técnico más que de letras, ¿no? Más de ciencias, ¿no? Sí, más de ciencias que de letras, más bien de tecnología. Yo termino mis estudios en el Instituto de Granollers. En aquel tiempo, vamos, yo estaba ya registrándome, inscribiéndome en la universidad, tenía 16 años todavía. ¿Y eso? Hoy en día, pues por una coincidencia del calendario y de los cursos que había en aquel tiempo, acabé lo que se llama el curso de orientación universitaria El COU, y ¿no? el COU, Yo lo hice exactamente. también. Bueno, pues lo acabé, vamos, 2 semanas antes de cumplir los 16 años, de forma que prácticamente con 16 años fui a la universidad y mis primeros estudios universitarios fueron arquitectura, Mm, porque mi padre tenía una empresa de construcción. ah, Entonces, él me aconsejó y dice, mira, si quieres trabajar conmigo, podrías estudiar arquitectura técnica, lo que se conoce como aparejador. ujú. Sí, sí. Y entonces ahí fue donde empecé a estudiar mis primeros 3 años de la universidad, fue en la Escuela de Arquitectura Técnica, sí. ¿Y qué pasó? ¿Lo dejaste y cambiaste de disciplina o lo terminaste en la carrera? Lo que sucedió es que con la crisis de la construcción, la empresa de construcción de mi padre pues tuvo que cerrar, simplemente. Tuvo que ir a la bancarrota, tuvo que cenar. Entonces me dije, bueno, ahora yo podría volver a trabajar, porque en aquel tiempo yo era funcionario de la Universidad Politécnica y decidí tomarme un año sabático para hacer lo que realmente el Señor me estaba llamando a hacer, que era estudiar su palabra. Ajá. Y entonces decidí aprovechar que la empresa de mi padre se acabó y fui al Instituto Bíblico y Seminario Teológico de España, que está en Castelldefels, Ujú. para estudiar durante un año simplemente la teología evangélica, la palabra de Dios. Bueno, y como un hombre como tú, en un contexto católico, con amigos católicos y conoce al Señor o conoce la Iglesia evangélica, que en aquella época pues no es que fuera tampoco muy extendida, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando yo conocí al Señor con 23 años, yo no sabía lo que era una iglesia evangélica ni protestante, nunca había escuchado hablar nada de ello. ¿Tú tenías relación con algún amigo que te guiara? ¿O cómo fue ese impacto con el Señor? Yo no tenía ninguna relación con ningún amigo evangélico ni nada de nada. Yo no sabía lo que era la iglesia evangélica, absolutamente nada. Eh, yo estaba en un contexto católico, sentía muchas inquietudes y algo dentro de mí me decía
que la religión no era lo que Jesús quería de nosotros. Yo sabía muy pocas cosas de Jesús, algunas palabras, poca cosa, pero algo me decía que la religión, en particular la religión católica, no era, eso no era lo que Jesús quería, ese no era los caminos del Señor. Y entonces pues tenía esa inquietud y no sabía efectivamente a dónde ir. Y en mi pueblo, en Granollers, había una iglesia evangélica, pero estaba al final del pueblo, en un rincón que nadie la veía, en la última calle del pueblo. Y alguna vez, pasando por el coche, vi el letrero sí que era grande, pero no estaba muy visible. Y entonces, pues desencantado de las tradiciones religiosas, pues un día simplemente decidí entrar en la iglesia evangélica y ya está. Y abrí la puerta y entré. Sí, tal cual. ¿Tú eres Tal de cual. eso, de los valientes que impactan y que tienen una... Porque, hombre, entrar ahí, yo lo primero que pensé cuando me dijeron ir a una iglesia evangélica, digo, "Pf, ahí te van a comer el coco, vas a tener que pagar dinero", y yo me hice mi Ah, película. Tú no, tú entraste directamente. yo entré, yo tenía inquietud, yo pensaba, esta gente seguramente tienen algo que ver con Jesús o Ujú. con el cristianismo, vamos a ver lo que es, vamos a ver. Y simplemente pues entré, vi a qué hora se celebraban los cultos y me presenté ese día, a esa hora, entré y me senté en un banco, ya está. Ajá. Y te gustó lo que vistes? Porque Ah, claro, ah, ¿tú eras de los de ir a misa o no no no, solías no, ir? nosotros éramos católicos nominales, como la mayoría de los españoles. Sí, Íbamos a sí. las bodas, los bautismos y los entierros, nada más que eso. Yo es que estuve en un colegio de curas, entonces, Ah, claro, yo tenía un poquito de más costumbre de misa. Claro, cuando yo llegué a la iglesia evangélica y vi a unos cuantos alzando la voz, cantando en voz alta, la música con instrumentos, yo digo, bueno, ¿y esto? ¿Esto cómo es? Me descolocó. ¿Sabes lo que a mí me impactó de la iglesia? Que cuando terminé, un matrimonio joven, entonces mi mujer tenía 21 años y yo 23, se acercó y nos abrazó. anda, No me acuerdo de qué se predicó, no me acuerdo de las canciones, lo único que me acuerdo es que en agosto del 89 ese matrimonio se acercó y nos dijo bienvenido, nos abrazó y sinceramente eso me enamoró. a mí lo que me sorprendió cuando entré por primera vez en una iglesia evangélica, a lo mejor te parece una tontería, pero fue la luz, fue que estaba iluminada Ajá, con fluorescentes. Yo no había visto nunca una iglesia iluminada. claro, es verdad. Yo solamente había estado en la Iglesia Católica, que está en penumbra, ¿ah? Y entonces ese hecho de que estuviera todo iluminado y que la gente leyera la Biblia, pensé, pues claro, es verdad, necesitas luz para leer bien. O sea, Claro. y entonces eso me sorprendió gratamente, sí, sí. Y bueno, una vez que estás allí, empezaste a ir, ¿tus padres qué te dijeron? Porque claro, por aquel entonces aquello sonaba secta, los protestantes, y ten cuidado, ¿qué te decían tus padres? Efectivamente, sí, sí. Mis padres no estuvieron nada de acuerdo con mi conversión. Yo les hablé del Evangelio, les hablé de la Iglesia. am, Ellos habían conocido a un creyente de esa iglesia que había trabajado en la misma empresa que mi madre Ajá, y este joven había dejado un buen testimonio. Sí, sí, pero efectivamente esa idea preconcebida que tenemos muchos en España de que es una secta, de que te van a comer el coco, de que sobre todo tenían miedo de que eso me apartara de mis estudios y de mi vida profesional. claro, Lo cual es razonable que todos los padres tengan esa inquietud por claro, los hijos, ¿no? Luego, claro. muchos años después, reconocieron que era lo contrario, que el Evangelio, la fe en el Señor Jesús, lo que ha hecho ha sido un factor positivo en mi vida profesional, en mi vida académica, en mi vida personal. Eso Sí, lo vieron mucho más tarde. Sí, sí. sí, sí, a nosotros nos pasó lo mismo. Estamos hablando, digamos, de el choque cultural de la Iglesia Católica al llegar a un lugar que es de culto protestante o evangélico, cómo cambia, pero notas algo especial, notas un amor especial, notas, ¿cómo tú dices? La luz, ¿no? Sí, sí. Eh, es todo mucho más sencillo, más práctico, más lógico. Todo tiene un porqué, ¿no? No se han anclado
con todos los respetos para aquellos que van a misa cada domingo, yo no quiero molestarlo ni mucho menos, pero hay muchas cosas que no se entienden en el siglo XXI y de alguna manera la Iglesia evangélica se adapta a la cultura donde está para llegar a más, ¿no? A mí me encanta lo que Pablo hizo cuando llegó al Areópago, ¿no? En vez de encendirse y ametrallar allí a todos los atenienses por su idolatría, dijo, en verdad, oh ateniense, veo que sois muy religiosos, porque veo que adoráis a uno que se llama al Dios desconocido. Pues a ese que conozco Ese, yo, ese es el mío. me encantó. Digo, qué arte tenía Pablo. Este tenía que ser andaluz, fijo, vaya. Ese es el mío, sí, sí. Y hoy en día el Dios de la Biblia sigue siendo el Dios desconocido para muchas personas. Yo creo que muchas personas en su mente tienen ahí su panteón de distintos dioses y creo que muchos tienen un rinconcito en el que está el monumento al el Dios desconocido, que dentro de su corazón dicen, debería de haber algo que yo no conozco y seguramente está por algún lugar y a lo mejor lo encuentro un día. Pues eso me pasaba a mí. Tiene que haber algo, no me casa que la vida consista en nacer, crecer, problemas y después te mueres y se acabó todo. A mí no me encajaba, ¿eh? Claro, claro. Y gracias a Dios que alguien vino, bueno, a mí no me habló, yo escuché que le hablaban a otro, fíjate, y yo me quedé impactado. Digo, esto lo quiero yo. Entonces, en tu caso, ¿qué es lo que se produjo cuando tú llegaste a aquella iglesia, empezaste a escuchar las predicaciones y la alabanza? ¿Cuál fue el momento culmen en el que tú rendiste tu vida al Señor? Bueno, pues fue exactamente un domingo, recuerdo, fue un domingo por la tarde, en el que el predicador, no me acuerdo de quién era, ni sabría, incluso si me lo encuentro hoy tampoco sabría reconocerlo, el que el predicador habló acerca de Noé, la historia de Noé y el arca de Noé. Ajá, Entonces habló de cómo el arca de Noé es un símbolo de la salvación y que de la misma forma que Noé llamó a los ciudadanos de su tiempo a venir al arca, ¿no? Y la mayoría no creyeron y no subieron al arca y no fueron salvos, de la misma forma el Señor Jesús nos está llamando ahora mismo a la fe en Él y a la salvación. ajá. Entonces fue ese momento en el que dije, sí, sí, efectivamente, yo soy un pecador y yo necesito esta salvación que me ofrece el Señor Jesús y yo quiero creer en Él y yo quiero seguirle, quiero pedirle perdón por mis pecados y ser un seguidor de Jesucristo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y eso con qué edad fue? Con 17 años ya, ¿no? 17 años, sí, 17 años tenía, sí, sí, un jovencito, sí. Qué Eh, bueno. una cosa que teníamos en nuestra iglesia en aquel momento es que, no sé, el 80 o el 90% de los asistentes éramos jóvenes, teníamos menos de 25 años. Ujú. Era una iglesia de jóvenes. Yo creo que podríamos contar las familias que tenían más de 30 años, debería de haber cuatro familias, no más. El resto éramos jovencitos, solteros y todos deseosos de conocer la palabra de Dios. ¿Sí? Amén. Bueno, y entre tanto soltero y jovencito, supongo que habría parejas, ¿no? O que era el Ah, tiempo de tal. ¿A ti cómo te fue? claro, 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 claro. En mi caso fue en el Instituto Bíblico. Fueron unos años más tarde. Es decir, yo empecé mi vida cristiana en la iglesia, escuchando la palabra de Dios, las reuniones de oración, el estudio bíblico, pero al cabo de unos años ya yo tenía más sed de la palabra. Yo quería conocer más y mejor al Señor y entonces me dije, no, yo quiero ir a un instituto bíblico y quiero estudiar más detenidamente, quiero dedicar un tiempo de mi vida para mi provecho personal, no con el propósito de ser pastor o misionero, sino que por mi provecho personal quiero dedicar un tiempo. Y el hecho de que la empresa de mi padre tuviera que cerrar, pues me dio como una excusa de decir, bueno, ahora, antes de volver a reintegrarme en el mundo profesional, pues quiero, en principio me pensé un año, quiero ir un año a un instituto bíblico que hay en Castelldefels. Ese año se convirtió en 4 y fui ahí donde conocí a la quien es hoy mi esposa, claro, que también Ah, estaba conmigo estudiando en el mismo curso. qué bonito conocerse en un instituto bíblico, ¿verdad? Fíjate, sí, sí, es una buena experiencia porque
prácticamente compartimos 4 años de nuestra vida juntos, estábamos en la misma clase, acudíamos a las mismas actividades y luego ¿qué fue? A partir del segundo año nos encargaron a mi esposa y a mí que enseñáramos a un grupo de jóvenes de mi iglesia. Es Ajá, decir, eso era una de las actividades que teníamos que hacer como estudiantes en el Instituto Bíblico. Esa actividad se llamaba servicio cristiano, ajá, porque el estudio bíblico no es solamente una cosa de cabeza, también tienes que ponerlo en práctica. claro. Entonces se pedía que todos los estudiantes hicieran un servicio cristiano en una iglesia, Ujú. fuera la predicación, la enseñanza, la música o cualquier otra actividad. Y entonces mi esposa y yo, que no era en aquel momento mi esposa, nos encargaron como servicio cristiano enseñar a un grupo de adolescentes en mi iglesia. Sí. ¿Y cuánto duró vuestro noviazgo? ¿Mucho tiempo? ¿El tiempo que Pues estuvimos en el instituto? el tiempo del Instituto Bíblico, el tiempo del Instituto Bíblico. En el último año nos casamos, Ajá. que por cierto nos casamos en el Instituto Bíblico, no Qué en una bueno. iglesia, en ningún sitio, y nuestra boda la organizaron nuestros compañeros, los estudiantes del Instituto Bíblico. Qué bueno. Y, Qué y buen así colofón, ¿no? Qué buena graduación, ¿no? exactamente, fue justo 6 meses antes de nuestra graduación y inmediatamente después, en el momento en que nos graduamos, nos vinimos a Luxemburgo, porque Bueno, ya en los últimos meses mi periodo en el Instituto Bíblico ya recibí esta invitación, ya pasé las oposiciones y la Unión Europea me invitó a venir a trabajar a Luxemburgo, o sea que fue graduación en el Instituto Bíblico y coger el tren, entonces no había avión que llegara hasta Luxemburgo, y coger el avión hasta Frankfurt y el tren hasta Luxemburgo. Sí. bueno, ¿y cómo se llama tu mujer? Eduarda, Eduarda, pues bueno, le queremos dar un saludo a Eduarda, que el Señor te bendiga mucho y mira, tu marido dando testimonio de ti, gloria a Dios. Bueno, ¿y cómo fue? Porque me parece un poco misterioso. La Unión Europea no llama a cualquiera. ¿Cómo te llama a ti? ¿Por qué te llama a ti? En qué ambientes te movías tú para que recibas una invitación de la Unión Europea para unirte como funcionario? A mí no me ha llamado nunca la Unión Europea, ni conozco a nadie. ¿Cómo fue eso? bueno, pues el caso es que estábamos, ya mi esposa y yo, en el último año de nuestros estudios y estábamos pensando cómo iba a ser nuestro futuro. Decíamos, bueno, volvemos a Granollers, buscamos trabajo, servimos en la iglesia de Granollers, vamos a Granada, buscamos un trabajo en Granada, servimos allí en la iglesia, pero de alguna forma teníamos que obtener nuestro soporte económico de algún lugar. Y fue en aquellos momentos, en aquellos meses en los cuales España entró a formar parte de la Comunidad Económica Europea. Ujú. En el año 86 se produjo. Creo que fue el 1 de enero del 87 que entró en esa fecha más o menos. Y entonces se necesitaban funcionarios españoles para trabajar en los distintos aspectos. Entonces yo leí la convocatoria de las oposiciones y una de las cosas que se necesitaban era estadísticos. Ujú. Entonces yo no tenía en aquellos momentos mucho conocimiento de estadística, había estudiado una asignatura de estadística en la universidad, pero pues simplemente me fui a una librería y me compré unos cuantos libros de estadística y de matemáticas. Y me puse a estudiar estadística durante unos meses, simplemente. Me presenté a las oposiciones, aprobé los exámenes y finalmente el último examen era una entrevista personal con un tribunal, una especie de comité de selección. Y entonces ese comité de selección me hizo la misma pregunta que me has hecho tú ahora. Ajá. Oiga, usted está estudiando teología, ¿qué viene usted a hacer? ¿Usted no quiere usted ser pastor o misionero? ¿No? Estudia usted teología y se presentan las oposiciones para funcionario estadístico. Y entonces yo le expliqué a este comité que en nuestra fe había pocas personas que realmente vivieran del ministerio, pero que a muchos de nosotros teníamos mucho interés en conocer la palabra de Dios y por eso estudiábamos en institutos bíblicos y en seminarios teológicos
no para ser un profesional de la religión, sino por un enriquecimiento personal, por conocer más nuestra fe, por saber más qué es lo que la Biblia dice. Y entonces, bueno, parece que este comité de selección le agradó esta idea de admitir como funcionario a alguien que realmente lo que había hecho en sus últimos 4 años de su vida era profundizar en su fe cristiana. Ah, qué bueno. Pero hay una cosa que no me queda clara. ¿Tú entonces eras funcionario español antes? Yo era funcionario de la Universidad Politécnica de Cataluña, sí, Ajá. efectivamente, pero no tiene ninguna relación ser funcionario de España con ser funcionario europeo. Era un procedimiento de selección totalmente distinto. No fue una transferencia de España a la Unión Europea, no. Ya, ya. Bueno, ¿y qué supuso para ti y para tu esposa tirar para un sitio extraño como es Luxemburgo? ¿Un trabajo distinto? ¿Fue un conflicto al principio o adaptasteis bien? Pues imagínate, recibes una carta de Luxemburgo ofreciéndote un trabajo y uno se dice Luxemburgo, ¿y eso dónde está? En aquel tiempo no había internet, Claro, no había internet. Yo había oído hablar de una cosa que se llamaba el Benelux, el que era la Benelux. unión de Bélgica, Holanda, y eso era prácticamente lo que yo sabía de Luxemburgo, nada más, nada más. Entonces me fui a la biblioteca del Instituto Bíblico y encontré algún libro que hablaba de que Luxemburgo era un país que tenía una capital que se llamaba Luxemburgo, y poca cosa más. Poca cosa más. Sí, sabíamos que aquí se hablaban 2 idiomas oficiales, tres idiomas, el francés, el alemán y el luxemburgués, pero eso era prácticamente todo lo que sabíamos. Ajá. Entonces llegamos a Luxemburgo con 2 maletas, mi esposa y yo, completamente vamos, ¿Y sa- nuevo, una aventura. sabíais idiomas vosotros? ¿Teníais idea Sí, o era el sí, inglés el idioma en el que vaya? inglés, sí, podíamos defendernos con el inglés, y mi esposa también sabía algo de francés, pero claro, no teníamos un nivel suficiente como para desenvolvernos completamente, ¿no? Ujú. Pero bueno, eso era la aventura de ser funcionario en una institución europea. Muchos de mis colegas españoles estaban en la misma situación. Y entonces fue un shock cultural, claro. El centro de Europa, el clima es distinto, las Claro. personas son distintas, los idiomas son distintos, y además el entorno en que nosotros nos movemos aquí es un entorno internacional. Es decir, hay personas de todos los países de Europa y de muchos lugares del mundo. Es decir, que dentro de nuestro círculo de amistades hay muy pocos luxemburgueses, muchos Claro. son pues, de distintos países. Y bueno, pues tuvimos que adaptarnos a eso, sí, efectivamente. Claro, y mientras tú ibas a trabajar, tu mujer se quedaba en casa, ella tendría que replantearse también su vida, porque claro, uno va, tienes tú el trabajo y ahora yo qué hago, cómo me ubico aquí, no conozco a nadie, ¿no? También para ella fue Efectivamente. un conflicto, ¿verdad? Efectivamente, eso fue un periodo difícil. Efectivamente, empezamos a conocer a personas que estaban como nosotros en nuestra situación. Mi esposa conoció a otras mujeres de funcionarios y tuvimos alguna relación, pero muy rápidamente tomamos la decisión de que no íbamos a centrarnos en los españoles expatriados aquí, sino que íbamos a integrarnos en la sociedad en la que el Señor nos había puesto. Ajá. Entonces, aunque resultó más difícil, pero quisimos, como se dice, tirarnos a la piscina. Entonces, lo primero más importante fue encontrar creyentes en Cristo, buscar una iglesia. Ujú. Y efectivamente encontramos una iglesia internacional, no es una iglesia luxemburguesa, en el cual había creyentes de muchas nacionalidades distintas, 40, 50 nacionalidades distintas. Una iglesia de habla inglesa. Ujú. Y entonces nos unimos a esta iglesia. El pastor nos dijo, mira, aquí venimos de todo el mundo, nuestros cultos son en inglés porque es el idioma común de todos. Cuando nos reunimos, el idioma que todos conocemos es el inglés, pero quisiéramos tener grupos de estudio bíblico en distintos idiomas, en francés, en italiano, en luxemburgués y, ¿por qué no?, en español. Y entonces el pastor me animó a que lanzáramos una especie de célula de estudio bíblico en nuestra casa,
en español para alcanzar a los españoles hispanoparlantes de Luxemburgo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y el trabajo en la Unión Europea, cómo es? ¿Es interesante? Porque claro, es la creen de la creen, ¿no? Ahí supongo que estará lo mejor de todo el continente, ¿no? ¿Qué experiencias has tenido allí interesantes? Bueno, esto es una administración, ¿no? Es una administración y entonces tenemos que regirnos por una serie de procesos burocráticos, de reglamentos. Toda nuestra actividad profesional está, está guiada por distintos reglamentos y leyes que tenemos que poner en práctica. Lo más interesante es la relación personal con otras personas de otros idiomas y sobre todo que tienen otros puntos de vista distintos, tienen una concepción del mundo distinta. Entonces es enriquecedor esa relación con otras personas que piensan muy distinto de lo que piensas tú. Eso es muy Mira, que te puedo enriquecedor. contar una anécdota que me sucedió un día. Yo tenía un jefe, en aquellos momentos era un jefe alemán, ¿no? Y entonces un día me llama y me dice, Ramón, tenemos que hablar de este asunto. Digo, pues bueno, vamos a hablar de este asunto. ¿Qué te parece mañana a primera hora? Vale, mañana a primera hora. Entonces quedamos al día siguiente y a las 9 me presento en su despacho y el hombre no estaba. Esperé un poquito y como no vino, pues yo me fui a mi despacho a hacer mi trabajo y luego más tarde me lo encontré y le dije, que fui a tu despacho a la primera hora y no estabas. Y él me dijo, pues yo estaba en mi despacho a primera hora y tú no viniste. ¿A qué hora fui? Yo estaba, me dice él, a las 8 de la mañana. Y yo le dije, claro, pero es que la primera hora para mí son las 9 de la mañana. Entonces él con su mentalidad estaba muy claro para él que la primera hora eran las 8, pero para mí Eran las 9. la primera hora era las 9, por eso no. Y nos reímos los dos de esta distinta percepción que tenemos los alemanes y los españoles de cuál es la primera hora de la mañana. Claro. Como estas nos han sucedido muchas. Qué bueno, qué interesante. ¿Tenéis hijos? Sí, tenemos 3 hijos que han nacido aquí. Ya nacieron aquí. O sea, son luxemburgueses. Realmente, cuando les preguntas a ellos, dicen, nosotros somos españoles de Luxemburgo. Qué Es bueno. decir, su nacionalidad, su cultura, su pensamiento, su idioma es español. Pero su procedencia, ellos no vienen de Cádiz o de Málaga o de Barcelona, no, vienen de Luxemburgo, Claro, donde nacieron. donde nacieron, sí, sí. Y Ellos hicieron, hablan español bien como sí, nosotros, porque se han sí, sí, criado en un porque ambiente de español. además se hicieron la escuela en español, Ah, porque en Luxemburgo tenemos una escuela que se llama la Escuela Europea, ujú, en la cual van los hijos de los funcionarios. Y esa escuela europea está dividida en secciones lingüísticas. Es decir, está la sección española, la sección alemana, la sección italiana, la ujú. sección de distintos idiomas. Y entonces ellos fueron a la sección española, con lo cual hicieron más importante de su formación fue en español. Luego tuvieron que hacer asignaturas en otros idiomas, claro, porque es Sí. necesario, en francés y en inglés, pero básicamente hicieron sus estudios en español aquí en Luxemburgo. Sí. ¿Y ellos en qué trabajan? ¿Por dónde han tirado ellos? Pues ellos son también, Pues sí, en tu el rama. mayor ya completó sus estudios, la universidad, su máster, y está trabajando aquí en Luxemburgo en finanzas, en fondos de inversión. Anda, qué Sí, sí. interesante. Y sí, el segundo también va por el mismo camino. Y luego tengo una hija que ya ha trabajado, ha estudiado educación especial, niños con dificultades de aprendizaje. Ella está trabajando en Londres en una escuela dedicada a estos niños que padecen de autismo o Ah, cualquier otra muy bien, dificultad. Sí, sí, qué bueno. esa es su pasión y eso es lo que ella está haciendo muy bien. Yo Sí, tengo sí. un hermano que es psicólogo, se lleva 20 años conmigo, yo soy el mayor, él el más pequeño, y él es especialista en niños con autismo. Ah, muy bien. Lleva muchos años trabajando, bueno, muchos, lleva años trabajando y de hecho quiere hacerle un programa a él, pero es que le da vergüenza, no quiere salir. Dice, no, Juan Carlos, yo es que me da.
Chiquillo, que hay muchas familias que necesitan orientación de cómo ayudar a niños Claro que sí, con esos claro que sí. problemas, ¿no? Sí, sí, Qué sí, pues bien, qué bien. Pues un saludo también para tus hijos, ¿no? muy bien, yo se lo ¿Y doy. los nietos cuándo vienen, Ramón? Ah, eso es lo que yo me pregunto. La pregunta del millón, ¿no? Eso es lo que yo me pregunto. Vamos a Pues darles tiempo. qué bonito. Pues ser abuelo es. A mí me lo decían, ya verás cuando vengan los nietos. Y yo decía, sí, sí, yo soy muy afectivo, muy cariñoso. Pero cuando yo vi mis nietos me enamoré. Fue un amor a primera vista. Yo digo, yo no pensaba jamás que ser abuelo iba a ser esto. Y cuando Mira qué bien. vienen mis hijos y vienen con los nietos, es que se me olvida hasta saludar a mis hijos. Me vi para los nietos directamente. Dice, papá, que esté aquí. Ay, hija, perdona. ¿No? Qué bonito, ya vendrán. Bueno, nos quedan 10 minutitos, un poco más. ¿Por qué no nos enfocamos más en el ministerio tan interesante que tú estás desarrollando? Yo te conocí, como he dicho antes, en una conferencia. Me pareció espectacular. De hecho, se grabó y la publicamos en la Fraternidad de Pastores porque me pareció excelente. Y decíamos al principio del programa que eres divulgador científico. ¿Cómo surgió esa necesidad de llevar la ciencia desde el punto de vista cristiano a la gente de base como yo? Bueno, pues mira, esto surgió un poco también de casualidad, es decir, yo no pretendía dedicarme a este tema. Surgió cuando yo estaba trabajando en el Centro Común de Investigaciones. Es decir, concretamente trabajé en un instituto de investigación que está en Sevilla. Y entonces, trabajando en ese instituto, pues naturalmente nos reuníamos con una iglesia allá en Sevilla y conocimos a hermanos. ¿Y tú qué haces? Bueno, yo trabajo en un instituto de investigación. Ah, qué interesante. Oye, ¿por qué no vienes un día a nuestra iglesia y nos das una charla a los jóvenes acerca de la ciencia? Y pensé, bueno, pues, ¿por qué no? Y bueno, una cosa detrás de la otra, empecé a recibir invitaciones de distintas iglesias de la zona de Sevilla, Huelva, Cádiz, de ese lado de Andalucía, y presentando el tema de la ciencia. Y claro, muchos jóvenes me hacían preguntas sobre la relación entre la ciencia y la fe, pero ¿acaso la ciencia no enseña lo de la evolución, que no es lo que dice la Biblia, etcétera, etcétera? Y entonces por ahí empecé a meterme en este tema. A continuación lo que hice fue traducir artículos científicos que están escritos en inglés, que no están en español, y publicarlos en las redes sociales. Aquel periodo de tiempo acabó, fueron 2 años que estuve en el Centro Común de Investigaciones, después de eso volví a Luxemburgo, pero ya el contacto estaba ahí. Entonces, las iglesias que me conocían pues me invitaban a dar una charla. Y bueno, normalmente ya sabes lo que sucede, al final de la charla siempre hay 1 o 2 pastores que dicen, oye, muy interesante, ¿vendrías un día a mi iglesia? Pues claro que sí, hombre, claro que sí. Vamos a organizarlo, pues muy bien. Y entonces, poco a poco, mi ministerio se ha ido dando a conocer entre las distintas iglesias, de boca a oreja. Los pastores dicen, mira, este chaval que vino nos dio una charla muy interesante y fue de mucho provecho para nosotros, ¿por qué no? Y así poco a poco este ministerio se ha extendido. Ya el año pasado estuve dando charlas en el País Vasco, en Bilbao, he estado también en Madrid, varias en Barcelona, en Málaga con el equipo Impacto Génesis, he estado en Extremadura también. Y antes de la llegada del famoso coronavirus tenía ya planeado una serie de conferencias en Huelva y en Sevilla, pero por causa del coronavirus, pues todo eso se ha anulado. Y entonces cuando, bueno, como todo el mundo se pasó a Zoom, yo me dije, bueno, pues ¿por qué no? Y entonces me creé mi sala Zoom y desde el mes de marzo lo que estoy haciendo es dar mis charlas online. Todas las semanas doy una de mis charlas, luego hablaremos más en detalle de ellas, pero ahora mi ministerio, como el de muchas personas, se concentra en este ciclo de conferencias permanente, porque estoy hablando todas las semanas de 4 temas distintos y cuando acabo con el cuarto empiezo por el primero, de forma que las personas que no han podido venir a una de las charlas pues pueden venir el martes siguiente o 2 martes después. Qué bueno. Eso lo haces por Zoom, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Sí, sí, yo también hasta hace poco también tenía el programa en directo desde la emisora de la radio, pero cambiaron los tiempos y también nos sirve porque esto abre muchas puertas. Sí, 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 efectivamente. Sí, Porque sí. antes tenías que estar en un lugar específico, que la gente fuera allí, eso trae complicaciones, pero cuando tú emites en directo desde Zoom, en una plataforma como esta a nivel mundial, cualquiera desde cualquier parte del mundo puede conectarse contigo y ver en directo esa charla como si estuviera en el mismo sitio donde tú estás. Efectivamente. De hecho, mis charlas tienen lugar a las 8 de la tarde con el propósito de alcanzar a hermanos en América del Sur, en Centroamérica también. Sí, porque la mañana de Europa es la noche en América. ¿Vale? Claro. Nuestra noche, a partir de las 8 de la tarde, ya son las 3, las 4 de la tarde en los países latinoamericanos y lo hago precisamente a esa hora con el propósito de abrir la ventana a la población latinoamericana, claro que sí. Qué bueno. ¿Y qué programas? Adelántanos. ¿Qué son los programas que tú das por Zoom? Para crear un poco de expectativa en los oyentes que nos están también viendo. ¿Cuáles son los temas que tú tratas? Que son los mismos que vamos a tratar en próximas jornadas que tengamos tú y yo aquí en el programa. Cuéntanos un poquito. Bueno, efectivamente. El primer libro de la Biblia se llama Génesis. Génesis significa origen o inicio. Entonces, muchas personas tienen inquietudes acerca de los orígenes. Se preguntan, ¿cómo surgió el universo? ¿Cómo se originó el hombre? ¿Cómo se originó la vida? Entonces, mis charlas se centran en estas 4 interrogantes. ¿Cuál fue el origen del universo? ¿Cuál fue el origen de la vida? ¿Cuál fue el origen de las distintas especies de animales y plantas? ¿Y cuál fue el origen del hombre? Esos 4 orígenes es lo que yo planteo en mis charlas. Y resulta que en cada uno de estos 4 temas, la ciencia del siglo XX ha hecho importantes descubrimientos. Y he visto que hay 3 grandes descubrimientos científicos en cada uno de estos temas. 3 grandes descubrimientos científicos se han hecho en el siglo XX respecto al origen del universo. Y respecto al origen de la vida también ha habido 3 grandes descubrimientos científicos. Y el origen de las especies y el origen del hombre. Entonces lo que yo hago en mis charlas es explicar estos grandes descubrimientos científicos. Explico la ciencia. Mirad, los científicos han hecho esto y han descubierto tal cosa. Y resulta que lo que los científicos han descubierto lo único que hace es reforzar la propuesta de las escrituras, la doctrina de la creación, porque lo que han visto los científicos es que efectivamente que todo esto tuvo que haber sido originado por alguien inteligente, sabio, poderoso, que es lo que nos dice la Biblia y el libro del Génesis. Qué interesante, qué interesante. Yo me apunto, Ramón. ¿Cómo podemos conectar en esas clases de Zoom que tú das semanalmente? ¿En qué Mira, enlace? el calendario está en el siguiente enlace que te voy a decir, creacionismo.net Ujú, barra conferencias. ujú. Vale. Creacionismo.net barra conferencias. Luego quizás lo repetiremos más adelante en las próximas sesiones para los que quieran ir. Ahí está el calendario completo, siempre veis las próximas 4 charlas. Esta noche tendré una acerca del origen de las especies a las 8 y después a las 8:30 y todos los martes trato uno de estos temas y como os digo es un ciclo de conferencias permanente. Es Ajá. decir, que cuando acabo el último empiezo con el primero. Qué Y interesante. la idea de hacerlo a través de Zoom es porque esto no es una predicación, esto no es un discurso, esto es compartir lo que la ciencia, lo que Dios nos ha revelado en la naturaleza. Y lo que quiero animar a las personas a que después de la charla se queden un ratito a hablar, a preguntar, que es una de las partes más bonitas de este ministerio. Cuando las personas hacen preguntas y plantean sus inquietudes y podemos tratar esas preguntas concretas, esas inquietudes concretas en nuestra conversación, esa también es una parte muy importante, muy Sí, importante. y muy Así puedo atractiva llegar porque sí. personalmente. Claro, porque además vamos a confluir con muchas personas de distintos sitios,
¿no? De distintos países que van a preguntar, interactuar y qué bueno, qué bueno. Entonces, poniendo creacionismo.net/conferencias, puedes Sí, acceder a los distintos días y horarios de ese programa de Zoom que tú, efectivamente. pinchando ahí, te conecta a su hora digamos, con la charla que tú vas a Sí, dar. sí. Ahí hay un calendario y cada charla tiene su día y hay un botón que se llama entrar en la sala Zoom. Y entonces le das al botón de entrar en la sala Zoom y entras. Claro, la sala Zoom solamente estará abierta esos días y esas Claro, horas, naturalmente, ¿no? claro. Pero todos esos días a esas horas está ahí. Entonces, todos los martes tengo 2 conferencias, una a las 8 de la noche, en la cual doy una introducción al problema de los orígenes y una introducción a la ciencia. Y esa es la misma todas las semanas. Muchas personas la escuchan una vez o dos y luego ya no vienen más. Y después a las 8:30, también todos los martes, ya trato uno de estos temas. El origen del universo, el origen de la vida, el origen de las especies y el origen del hombre. Siempre los martes. ¿Y qué tiempo dura esa clase? Aproximadamente 50 minutos, como este programa. Pues Sí. está bien, está bien, está bien. Yo animo a nuestros oyentes a que se conecten, tanto a la introducción como a los distintos temas. Yo voy a intentar conectarme, no lo prometo porque tengo reuniones todos los días, pero Claro, voy a intentar conectarme, entre otras cosas, porque me va a servir para preparar el programa contigo. Teniendo un poquito de claro, información previa, te puedo preguntar cosas más detalladas al respecto, que efectivamente, sí, sí. enriquezca a nuestros Sí. oyentes y Una a... cosa que hay que saber es que estas charlas realmente no es que estaré yo allí hablando todo el rato, lo que hago es hacer una presentación PowerPoint con gráficos y con esquemas. Entonces las personas van a seguir las distintas ideas, la exposición de las distintas ideas de una forma gráfica, porque es así como entendemos mejor las cosas. Bueno, ya lo sabes bien porque estuviste en aquella conferencia en el Museo de Málaga. Sí. Es decir, lo que las personas van a ver es simplemente una exposición gráfica de estos descubrimientos científicos explicados de una forma sencilla y sobre todo luego van a tener la oportunidad de hacer preguntas de aquello que no haya quedado claro, que a mí me interesa mucho saber las cosas que no han quedado claras para poder tratarlas. Pues yo os garantizo que no os va a dejar indiferentes esas charlas, son espectaculares. Lo interesante de lo que Dios ha creado, que la ciencia ha descubierto. Una cosa es que Dios lo crea y ahora es que nosotros lo descubrimos. Y ahora estamos descubriendo cosas tan detalladas, tan pequeñitas, que existen dentro de nosotros y fuera de nosotros, que te quedas perplejo. Te aseguro que no te vas a quedar indiferente y que esto va a provocar mucha reflexión en ti. A mí me ayudó muchísimo. Es más, el día que fui a la conferencia me acababan de sacar una muela y iba fatal, pero no me importó porque fue muy bueno. Además, el ambiente que había allí era muy con las luces semi apagadas, la presentación en el fondo. Me encantó, me encantó. Y yo os recomiendo que os apuntéis los martes, que miréis, lo voy a poner en la descripción del programa, si tú me lo permites, Claro, Ramón, claro, sí, sí. creacionismo.net /conferencia, y ahí podéis ver los distintos tipos de programas, siempre el martes a las 8 la introducción y a las 8:30 entiendo que es el programa en sí, Efectivamente. ¿no? Así es, así es. Sí, Pues muy bien, pues Ramón, estamos llegando al final del programa, el tiempo pasa pronto. sí, Hoy, efectivamente. ¿Hoy qué estás, de tarde o de descanso? ¿O cómo funciona el tema de la Unión Europea? Estoy trabajando desde mi casa. Vale, Sí, por causa del virus tenemos prohibido ir a la oficina, ¿no? vale, vale. Entonces, tengo la pantalla con la que estoy hablando contigo y al lado tengo la pantalla con el correo electrónico de mi trabajo y cuando acabe de hablar contigo, en 10 segundos estoy trabajando nuevamente. Pues entonces te damos muchas gracias de verdad por tu tiempo, por habernos abierto tu corazón. Ha sido muy bonito contarnos tu experiencia. Y bueno, quedamos para próximos programas que ya iremos hablando para ir viendo cómo ir haciendo estos programas. Podemos hacer un programa introductorio que nos sirva de entrada y después pues hacemos los programas tal cual tú los tienes enfocados en tu plataforma creacionismo.net. Muy bien, estupendo, contad conmigo. Pues Ramón, un fuerte abrazo, hermano. Muchas gracias por estar con nosotros y que el Señor te bendiga muchísimo. Gracias a ti, Juan Carlos, muchas bendiciones. Muy bien.
Y a todos nuestros oyentes, espero que te haya interesado la vida y el ministerio de nuestro hermano Ramón, que a mí me intriga muchísimo, me interesa. Yo quiero aprender más porque, oye, ya que sabemos la verdad, indaguemos en ella. El drama es que sepamos que hay una verdad y nos quedamos con las migajillas. Dios nos quiere mostrar su poder y su gloria a través de lo creado. Y así lo dice la Biblia en Romanos y en otros pasajes de la Escritura. Acércate al Señor y la ciencia puede ser un medio, aunque otros digan lo contrario, para acercarte a Dios. Muy bien, pues espero que te haya edificado el programa, espero que nos acompañes la semana que viene, que volveremos con más temas. Ya sabéis que te hablamos de ciencia, también de historia, hablamos de psicología y entrevistas como hoy nos ha tocado con Ramón Gómez. Pues un abrazo, hermano y hermana, amigo y amiga que has escuchado el programa, que el Señor te bendiga muchísimo y recuerda, nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar.